Lo que pertenece a quien no tiene nada. Fragmento del diario de Elvira Suárez Robles, sin fecha, hallado entre las tablas del suelo. Si alguien encuentra estas líneas, sabrá por qué no tuve elección. No elegí quedarme. Elegí no marcharme. Es distinto. Siempre fue distinto y solo yo lo sé. En el pueblo de Valleumbría, en el corazón de las montañas de Castilla y León, en el mes de marzo del año 1902, había un tipo particular de silencio que precedía las desgracias. El silencio de las bocas que ya saben, pero aún esperan el momento de hablar. Era ese silencio el que se posaba sobre los hombros de Elvira Suárez Robles todas las mañanas, cuando ella bajaba la cuesta de piedra hacia la plaza del mercado con sus 2 hijos de la mano. Lucas a la izquierda, 7 años y la seriedad de un hombre viejo. Benita a la derecha, 5 años y una risa que la madre vigilaba como se vigila una brasa cerca de la paja. El pueblo miraba. El pueblo siempre miraba. No con la mirada abierta de la curiosidad, sino con aquella otra, oblicua y calculada, la mirada de quien ya decidió lo que piensa y solo aguarda confirmación. Elvira conocía esa mirada desde que su esposo partió. Joaquín Robles Suárez, que se fue hacia el norte con una promesa de terreno minero y nunca más envió noticias, y había aprendido a caminar dentro de ella sin desmoronarse, como si anduviera por un río poco profundo. El agua golpeaba los tobillos, pero los pies tocaban el suelo. «Buenos días, doña Elvira», dijo la verdulera Manuela, acomodando sandías en una cesta de mimbre sin levantar los ojos. «Buenos días», respondió Elvira, igualmente breve, igualmente cortés, igualmente firme. Lo que nadie esperaba, aquella martes de marzo con olor a lluvia llegando de la sierra, era que el ayuntamiento fijara ese mismo día un edicto en el tablón de anuncios de la Plaza Mayor. Elvira no lo leyó en la plaza. Lo leyó en la voz del concejal Demetrio, quien la encontró de regreso y le habló con la compasión endurecida de quien no quiere ser portador de malas nuevas, pero no renuncia al privilegio. «El ayuntamiento va a subastar la cabaña del Arroyo Hondo, doña Elvira. Deudas del difunto Manuel Esteban, quien no dejó herederos registrados. Usted está ahí dentro sin título. Necesitará un documento o dinero para competir en la subasta. Tiene 3 semanas. La cabaña del Arroyo Hondo se encontraba a 1/4 de legua del pueblo, donde el camino de tierra comenzaba a ceder y se convertía en sendero. Erigida en piedra oscura y madera de campo, tenía 2 ventanas pequeñas que miraban al arroyo como ojos soñolientos. La huerta ocupaba el lado sur, el bosque cerraba el norte. Los habitantes del pueblo llamaban al lugar maldito, desde que el viejo Manuel Esteban murió sentado en la silla del porche sin avisar a nadie, y desde que antes que él, un buscador de oro de Madrid había alquilado el cuarto de almacén y desaparecido sin explicación en una noche de tormenta. Pero Elvira no creía en maldiciones geográficas, creía en personas malintencionadas y en tierras sin papeles. Y era eso lo que el lugar tenía. Ella había llegado a la cabaña 2 años antes, cuando la humillación de volver a casa de su cuñado Anselmo le pareció peor que la incertidumbre del lugar vacío. El cacique Anselmo Robles Suárez, cuñado por fuerza del matrimonio de su hermano mayor con Elvira, era el tipo de hombre que confundía el favor con la posesión. Había acomodado a Elvira y a los niños en un cuarto trasero de su propia casa por 4 meses, tiempo suficiente para dejar claro que la gratitud era la moneda con que se pagaba la hospitalidad y que él esperaba un vuelto. Cuando Elvira percibió lo que el vuelto significaba, tomó a sus hijos, la maleta de cuero con lo que tenía, y se fue una madrugada de octubre, llevando también la receta de emplasto de hierbas que su madre curandera le había enseñado. La única herencia que nadie podía subastar. La vida en la cabaña era estrecha y auténtica. Por la mañana, Elvira se levantaba antes que sus hijos para sacar agua del arroyo y preparar el fuego. El olor a humo de la leña húmeda se mezclaba con el olor a tierra mojada que subía del barranco, y había en esa combinación algo que ella no sabría nombrar, pero que funcionaba como ancla. Lucas iba a la escuela del pueblo 3 veces por semana, una escuela improvisada en el alpendre del padre Isidoro, y regresaba con lecciones de aritmética que él mismo le enseñaba a su hermana.
Benita dibujaba pajaritos en las piedras del arroyo con una ramita mojada. Elvira, mientras tanto, recogía hierbas, preparaba cataplasmas y tinturas que vendía con discreción a las mujeres que tocaban a su puerta por la parte de atrás, lejos de los ojos de sus maridos. Milenrama para la fiebre, ruda para el cólico, valeriana para el nerviosismo, tila para el sueño que no venía. Era una renta pequeña e inestable, pero era suya. No cargaba el peso de la deuda ni el peso del favor. Cargaba solo el peso del trabajo, y ese ella lo aguantaba. Fragmento del diario de Elvira Suárez Robles, 4 de marzo de 1902. Lucas preguntó hoy si nos quedaremos aquí para siempre. No supe qué responder. Para siempre es una palabra que perdí el derecho de usar cuando Joaquín salió por la puerta, sin voltear. Lo que sí sé decir es, por ahora, este lugar es tan nuestro como cualquier lugar puede ser de quien no tiene papeles. Y mientras yo pueda plantar, cosechar y encender fuego, aquí nos quedamos. Que Dios no permita que también me quiten esto. El edicto del ayuntamiento llegó a manos de Elvira como llegan las piedras, de arriba hacia abajo, sin aviso y sin ceremonia. Esa misma tarde, al pasar por la Plaza Mayor, Elvira lo leyó entero, de pie frente al tablón de anuncios de madera, con Benita colgando de su falda y Lucas parado a su lado como si también leyera, aunque no alcanzaba las letras de arriba. El edicto informaba, en lenguaje notarial, que la propiedad denominada La Cabaña del Arroyo Hondo, con sus mejoras y pertenencias, sería llevada a subasta pública en el plazo de 21 días, a contar desde la publicación, para el pago de las deudas del caudal relicto de Manuel Esteban, fallecido sin testamento y sin herederos colaterales reconocidos. El remate inicial fijado era de 1.500 pesetas. 1.500 pesetas. Elvira tenía, en toda su vida, 30 pesetas guardadas en una lata de manteca de cerdo enterrada bajo las tablas del suelo, guardadas para emergencias, para medicinas de farmacia, para un pasaje de tren, para lo que la vida presentara sin avisar. No dio explicaciones a nadie en la plaza. Recogió a Benita del brazo y apresuró el paso, y solo cuando llegó a la curva del camino, con el pueblo desapareciendo tras ella, apoyó la mano en la piedra de un murete y se quedó parada un momento, mirando al vacío. Lucas no preguntó qué ocurría. Tenía 7 años y el instinto ancestral de los hijos de madres solas. Sabía cuándo permanecer en silencio. Edicto publicado por el Ayuntamiento de Valleumbría, Libro de Actas de 1 a 7, marzo de 1902. Queda notificada toda persona que ocupe a cualquier título la propiedad aquí descrita, de que la ocupación irregular no constituye derecho de preferencia en subasta pública, conforme a la determinación de la ley civil vigente. Los ocupantes sin título serán notificados para desocupar el inmueble en el plazo de 15 días después del remate, bajo pena de uso de la fuerza pública. Firmado concejal presidente Demetrio. Esa noche, después de que los niños durmieron, Elvira se sentó a la mesa con la mecha de la lámpara de aceite baja para ahorrar queroseno y visitó el cuarto de sus posibilidades. Podía intentar reunir dinero, imposible en 3 semanas. Podía apelar al padre Isidoro. Era un buen hombre, pero no tenía influencia con el ayuntamiento. Podía intentar hablar con el notario Pascual, pero el notario era prudente ante todo y no se inmiscuiría en cuestión de caudal relicto sin mandato judicial. Podía ir hasta el cacique Anselmo. Esa última posibilidad la tachó antes incluso de terminar de formarla en su pensamiento. Había cosas que tenían precio y cosas que no. La dignidad que costaba la entrada a casa del cacique Anselmo no valía cabaña alguna. Se fue a dormir sin solución, que era como dormía desde hacía 2 años, con la boca cerrada sobre el miedo para no despertar a los hijos. Eduardo Alonso de la Vega llegó a Valleumbría una mañana de sábado, venido del tren de Madrid en coche de caballos alquilado, con una maleta de cuero marrón, una carpeta de documentos negros de uso y un abrigo de invierno que resultaba demasiado cálido para marzo en las montañas, pero que no se quitó porque la tos que llevaba en el pecho empeoraba con el aire frío de la sierra.
El cochero Tomás, que conocía a toda la gente del pueblo y a todo el que llegaba, intentó conversación 3 veces y desistió. El pasajero respondía con monosílabos sin rudeza, simplemente sin disposición para lo que no fuese necesario. Eduardo tenía 38 años y la apariencia de alguien que hubiera tenido 45 y hubiera decidido retroceder, no por vanidad, sino por agotamiento. Era alto, de hombros que un día fueron anchos, ahora ligeramente encorvados por la postura defensiva de quien pasa mucho tiempo con dolor. El rostro era fino, con pómulos prominentes y ojos castaños oscuros que miraban las cosas como quien ya calculó todo lo malo que pueden hacer. Hijo bastardo reconocido del barón Enrique de la Vega, el reconocimiento tardío, a los 18 años, tras la muerte de la madre, con toda la crueldad de un gesto que llegaba a tiempo de heredar la fortuna, pero demasiado tarde para borrar la infancia de privación, Eduardo había crecido sabiendo que el dinero podía comprar posición, pero no podía comprar pertenencia. Cuando el doctor Amadeo, en Madrid, pronunció el diagnóstico con el cuidado penoso de los médicos que tienen aprecio por el paciente, Eduardo no lloró. Hizo cuentas. ¿Cuánto tiempo tenía? ¿Cuánto dinero? ¿Cuánto deseo de gastar uno en otro? La respuesta a las 3 preguntas fue: poco, mucho y ninguno. Por eso compró la cabaña. La descripción del notario Pascual, a quien había escrito por correo respondiendo al anuncio de subasta publicado en el periódico de Madrid, era de un inmueble aislado, silencioso, con agua de arroyo y aire de sierra. Exactamente lo que un hombre que quiere morir en paz necesita. Eduardo no sabía que había nadie allí. La carta del notario, que era hombre de precisión notarial pero no de iniciativa investigativa, no mencionaba ocupantes. El coche de caballos de Tomás descendió la ladera y tomó el sendero que llevaba al arroyo. Eduardo oyó el agua antes de ver la cabaña. Un murmullo constante, sin urgencia, y sintió algo que no era esperanza pero que tenía su textura, una leve apertura en el pecho, una distensión que no era física. La cabaña apareció en la curva, y con ella, en el porche, una mujer de vestido oscuro que lo miraba con la expresión de quien ya vio todo lo inesperado que la vida tiene y decidió dejar de sorprenderse. Detrás de ella, 2 niños espiaban por el marco de la puerta. «Buenas tardes», dijo Eduardo bajando del coche de caballos con la maleta. «Soy Eduardo Alonso de la Vega. Compré este inmueble en subasta del ayuntamiento, debidamente adjudicado hace 3 días. Tengo los documentos». Elvira bajó los 2 escalones del porche lentamente, con las manos en las caderas, y se detuvo frente a él a la distancia de una conversación de pie, ni demasiado cerca ni lo suficiente atrás para indicar retirada. «Sé que los tiene», dijo ella, «y sé que compró. Aún así, no me iré». Extracto del diario de Elvira Suárez Robles, 15 de marzo de 1902. «Vino un hombre de Madrid a comprar la cabaña para morir en ella. Dijo que tenía documentos. Le dije que no me iría. Me miró como si fuera la primera vez que alguien le decía que no, sin gritar. Fui a preparar la cena. Lucas se quedó en el porche mirando al hombre hasta que éste subió a la carreta de Tomás y se fue a la posada del pueblo. Volverá mañana, estoy segura. El tipo de persona que compra cosas para morir en ellas no se rinde fácilmente. Dios me ayude a saber qué hacer antes de que aparezca de nuevo». Lo que crece donde no debiera Eduardo regresó a la mañana siguiente, como Elvira había previsto, con los documentos bajo el brazo y el abogado del ayuntamiento, el doctor Hilario, a su lado. El doctor Hilario era un hombre gordo e impaciente que olía a tabaco y a barniz, y que miró a Elvira con la expresión de quien evalúa un obstáculo menor, sorteable, no urgente. Explicó en breves términos legales que la ocupación irregular no generaba derecho de permanencia, que Eduardo era el propietario legal desde la subasta y que Elvira tendría 15 días para retirar sus pertenencias. «Ella ya lo sabe», dijo Eduardo con calma, antes de que Elvira respondiera. «Ya se lo dije ayer». «Y yo ya dije ayer que no me iré», respondió Elvira con igual calma. «Puede llevarme ante el juez si lo desea. Mientras no haya una orden judicial, me quedo aquí con mis hijos».
El doctor Hilario abrió la boca.